bienvenidos a este nuevo evento de Compara Software. Mi nombre es Agostina, soy coordinadora del departamento de eventos de Compara Software y hoy vamos a estar brindando este evento de la mano de Epicor para hablar sobre cómo defender a su negocio contra el aumento de la ciberdelincuencia. Desde Compara Software, que les comento un poco acerca de la empresa, Compara Software es la mayor plataforma gratuita de búsqueda y comparación de software de Latinoamérica y brindamos a los usuarios la posibilidad de filtrar, comparar y analizar cuál dentro de las 5.000 soluciones de software listadas, cuál se adecúa a su situación y a su empresa. Nuestro mayor objetivo, nuestro mayor propósito desde Compara Software es brindar facilidad de acceso al software en Latinoamérica y por eso dentro de estos eventos lo que buscamos es tocar esos temas para que creemos necesarios y brindar estas soluciones tecnológicas para que nos ayuden a desenvolvernos en el área profesional. Por eso hoy, junto a Epicor, vamos a hablar sobre ransomware y sobre cómo defendernos ante el ataque de la ciberdelincuencia. Epicor Software es un proveedor global de software especializado en la industria y en apoyar el crecimiento de las empresas. Durante casi 50 años, los clientes de Epicor de las industrias de manufactura, distribución, retail y automotriz confían en Epicor para ayudarlos a mejorar sus procesos y brindar soluciones innovadoras que les permiten, mediante una selección cuidadosa, ayudarlos a mejorar y adaptarse a las necesidades de ese cliente y responder de manera flexible también a su realidad cambiante. Desde su experiencia y su profundo conocimiento, Epicor ayuda a acelerar los objetivos de cada cliente, ya sea el objetivo de crecer y transformarse o simplemente volverse más productivo y eficaz. Epicor opera en 150 países de todo el mundo y ya tiene 20.000 clientes que utilizan su experiencia y soluciones para mejorar su rendimiento y su rentabilidad en las organizaciones. Voy a dejar abierto el chat para que en caso de que surja alguna duda o consulta durante esta capacitación puedan hacerla en el chat. También les doy la posibilidad de presentarse, de comentarme desde dónde nos están escuchando, a qué empresa pertenecen, su nombre. Estamos con distintas audiencias de distintos países de Latinoamérica. Algunos se encuentran en horario mediodía, así que los acompañamos en este momento de almuerzo que están pasando en este momento, en otros de tarde, en este caso yo estoy desde Argentina, y hoy me acompaña Carlos de Epicor, y en este webinar nos vamos a enfocar, como les comenté, en hablar sobre la ciberdelincuencia y en el tema crítico que nos atraviesa a las empresas en esta era digital, ¿no? El ransomware. Y con el aumento de la ciberdelincuencia, cada vez es más importante que estemos preparados ante un ciberataque y para saber qué hacer y cómo defendernos y cómo prevenirlo también. Hoy, como les comentaba, nos acompaña Carlos Rojas, que es Solution Engineer en Epicor, y Carlos cuenta con más de 10 años de experiencia en procesos de manufactura y control de costos, y además está enfocado en soluciones para manufactura y control de procesos. Bienvenido, Carlos. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Eh, Hola, ¿cómo están? Gracias por traer este tema tan importante y que nos atraviesa y generalmente a todas las empresas en algún momento, entonces es importante saber y estar al tanto para saber cómo prevenirlo y cómo tratarlo en caso de que nos surja este inconveniente. Ahí te doy acceso a la presentación y bueno, te doy total libertad para que puedas dar esta presentación, queda todo en tus manos. Me quedo acá para escuchar atentamente y volver al final de la presentación. Ok, muchas gracias. De nuevo los saludo. Vamos a hablar hoy de ransomware. La pregunta que vamos a tratar de responder es cómo defender su negocio en contra del aumento de la ciberdelincuencia, ¿sí? Este es un evento de Compara Software y Epicor. Soy Carlos Rojas, soy ingeniero de soluciones para Epicor. Aquí está mi correo y mi teléfono por si me desean contactar y vamos a empezar. Vamos a hablar un poquito de la agenda. Entonces vamos a tener la introducción, qué es ransomware, cuáles son los impactos, qué opciones tenemos para rescatar nuestra información. Vamos a seguir con
cuáles son los tipos de ransomware y cómo se propaga. Después seguimos tratando de responder la pregunta cómo prevenir el ransomware, que ese es nuestro foco. Vamos a tener un zoom importante ahí. Seguimos con unos datos curiosos y seguimos con unas conclusiones. Digamos que esa sería como nuestra agenda. Entonces empecemos con la introducción. Vamos a tener este escenario. Imagínese usted cuando inicia la jornada de trabajo, enciende su PC, va a trabajar normalmente y le aparecen algunos mensajes como estos, donde le dice que su información ha sido encriptada y no puede tener acceso a esta información. Y para poder tener acceso tiene que pagar. Generalmente es en criptomonedas, ¿sí? Este es un ransomware. Ese sería como el escenario que les quiero presentar inicialmente. Vamos a definir qué es ransomware, ¿sí? Es conocido como el secuestro de datos, ¿sí? Y se utiliza para bloquear acceso a ciertos datos, a ciertos archivos o totalmente a su dispositivo. Y luego el ciberdelincuente exige un rescate para desbloquearlos, ¿sí? ¿Cuál sería el impacto? Acá pueden ser dos escenarios. El primero, que los datos que le roban, los datos que le cifran, sean antiguos, sean obsoletos y no pasa nada. Pero generalmente los datos que se roban los ciberdelincuentes son datos críticos. O sea, el efecto puede ser devastador. Los hackers continuamente se van contactando, van aprendiendo, van investigando los comportamientos de los usuarios y de las empresas y se roban generalmente la información más crítica. ¿Cómo recupero esta información? Hay tres opciones. Una, pagar el rescate. Pero tenga en cuenta que usted pagar el rescate por esta información no le asegura de que su información puede ser devuelta. Y cuando usted le paga a un delincuente, es muy probable que este delito pueda ser recurrente y se le repita. Segundo, utilizar las copias de seguridad. Generalmente utilizamos copias de seguridad en dispositivos de almacenamiento externo, ¿sí? Y esta información puede estar desactualizada, puede tener parches de seguridad que no tengan compatibilidad con los de su red actualmente. Entonces, es muy probable que esta información no funcione tal como usted lo esperaba. Y la otra, usted puede tomar la opción de no voy a pagar y voy a reconstruir toda mi información desde cero. Esto se demora mucho tiempo, creería que es casi una locura y es muy costoso, ¿sí? Hay que tener en cuenta algo, independiente de la forma como usted quiera recuperar la información, es importante que identifique cuál fue la falla de seguridad para que esta información fuera cifrada, fuera bloqueada, para que el hacker esté dentro de su red. Entonces, eso es lo primero que usted debe identificar antes de pagar un rescate, antes de utilizar una copia de seguridad o antes de reconstruir su sistema. Vamos a hablar de cuáles son los tipos de ransomware y cómo se propaga. Entonces tenemos 4 tipos de ransomware. El primero, que es un ransomware descifrado, que es cuando el ciberatacante llega a identificar ciertos archivos que son importantes para la organización y los cifra, y ahí es donde lo contacta, le dice, para poder tener acceso a esta información, págueme, ¿sí? Pueden ser maestros, puede ser archivos de Excel, puede ser bases de datos importantes para las organizaciones. El segundo es bloqueo, es ransomware de bloqueo, generalmente bloquea acceso a ciertas aplicaciones o desde ciertos dispositivos, ¿sí? Entonces no lo deja ingresar. El tercero se llama pantalla de bloqueo, que es igual al como les estaba mostrando al principio, una pantalla que cuando usted inicia su dispositivo no lo deja ingresar, ¿sí? Y la cuarta es doble extorsión, contiene las 3 anteriores, cifrado, bloqueo y pantalla de bloqueo, y adicional le dice, si usted no me paga, no le devuelvo su información o no le devuelvo acceso, y adicional, voy a exponer esta información en sitios de filtración de datos. Entonces, ahí el escenario es como imagínense la competencia que puede hacer con su información. Vamos a hablar de cómo se propaga el ransomware, ¿sí? Vamos a tener 3 etapas. La primera es una etapa de infección que generalmente está entre el día 0 y el día 15 y es donde
el hacker, el ciberdelincuente, tiene acceso a la red de su organización, ¿sí? A través de phishing o a través de fallas en el sistema, ¿sí? Es muy importante, ahorita lo vamos a hablar, que generalmente la forma de cómo acceden los hackers a nuestros sistemas es por medio de los correos electrónicos y del phishing. ¿Listo? Entonces, de 0 a 15 días. La segunda fase se llama la fase de propagación y está entre el día 15 y el día 30, ¿sí? Entonces aquí el hacker ya ingresó a su red y actúa como un usuario normal, ¿sí? Explora las redes, los servidores, los datos, empieza a entender cómo se comportan los usuarios, cuáles son los archivos, cuáles son los datos, cuáles son las bases de datos que más utiliza y esas son las que empieza a cifrar y de forma desapercibida, como si fuera cualquier usuario. Y del día 31 al día 36 entra una fase de negociación donde el hacker ya tiene cifrada la información, ya tiene claro cuánto puede pedir y entra en contacto con la víctima y le da unas instrucciones para contactarlo, ¿sí? Entonces, generalmente le pide el valor, le dice cuál es la cantidad en criptomonedas que puede ser y a dónde lo envía. Y generalmente esto puede pasar por una doble extorsión, ¿sí? Entonces, págueme, le devuelvo su información, pero si no me paga, la entrego a filtros de filtración. Continuemos. Acá es importante, y como la pregunta es cómo defender su negocio contra el aumento de la ciberdelincuencia, vamos a tratar de responderlo de esta forma, cómo prevenirse. Digamos que la invitación de nosotros es ser proactivos, prevenir todo este tema de vulnerabilidades del sistema para que su sistema esté seguro. Entonces, acá tenemos 8 componentes de cómo prevenir en forma general, ¿sí? Unas recomendaciones que tenemos de cómo prevenirlo. Primero, tenga expertos en seguridad, ¿sí? Entonces, puede tener expertos en su compañía o tener compañías aliadas que le ayuden a identificar riesgos, a mitigar fallas en el sistema, a darle recomendaciones para que mejore la seguridad, a capacitar a su personal, puede ser usuarios finales o usuarios TI, para que mejore su seguridad. 2, todo el tema de parches de seguridad, ¿sí? Y esta es la forma de cómo el sistema aprende a identificar fallas de seguridad y que se puedan corregir y que esto sea aplicable a todo el sistema, ¿sí? Empezar a emplear todos estos temas de capas y de actualizaciones en seguridad. El otro punto es autentificación multifactor, ¿sí? Acá el ejemplo lo podemos tomar como cuando queremos recuperar la cuenta de Google, ¿sí? Entonces, lo hacemos desde nuestro computador, actualizamos la información, nos identificamos como nosotros que somos el dueño de esa información, pero Google nos dice, vaya a su dispositivo móvil, a su celular, le dice la marca y le dice la referencia y le dice, vaya a YouTube y deme el código o diga que es usted, ¿sí? Entonces son 2 formas de identificar que es usted esa persona y es mucho más seguro. La otra forma es el principio de privilegio mínimo. Hay que tener en cuenta que a nuestros usuarios dentro del sistema no le podemos dar acceso a toda la información, ¿sí? Hay que reducir el rango de acción de nuestros usuarios para poder monitorearlos, para poder identificar cuál es su comportamiento y si hay alguna anomalía o algún comportamiento no acostumbrado que se pueda detectar y podamos identificar qué puede hacer, porque un usuario se equivocó o porque sea una amenaza latente. El otro es trasladar sistemas claves a la nube. Tengamos en cuenta que empresas como Amazon, como Microsoft, como Google, son empresas que se dedican a almacenamiento en la nube. Son empresas que dedican muchos recursos al tema de seguridad, aprenden todos los días. Los presupuestos en millones de dólares son inimaginables. Entonces, una empresa como tal sola no lo puede hacer tan seguro como lo hacen estas empresas. Entonces, la recomendación es que tratemos que estas empresas nos custodien la información mejor de lo que nosotros lo hacemos. El otro, el monitoreo y detección de tráfico, ¿sí? Todas las entradas de información, todas las salidas de información, todo el ingreso de usuarios que tenemos dentro de la red deben ser monitoreados y debemos saber quién está y quién no está en el sistema.
Es muy importante identificar a esto para que, como habíamos hablado anteriormente, el ciberdelincuente no esté navegando dentro de nuestra red y actúe como si fuera un usuario normal. Debemos identificar eso. Otro muy importante, las copias de seguridad. Las copias de seguridad como tal son necesarias, pero necesitamos uno, que sean en la nube bien seguras, y dos, que sean actualizaciones automáticas, ¿sí? Que no dependamos de una persona o de un sistema para que se haga, sino que se pueda hacer automáticamente para poder asegurar que nuestra información esté segura y lo más actualizada posible. Y por último, y lo más importante, es todo el tema de capacitación y concientización de los usuarios, ¿sí? Acá es la segunda vez que digo, los usuarios son los más importantes en todo este tema de defendernos contra la ciberdelincuencia, ¿sí? Es tema de capacitación, de recordarles cuáles son los impactos, cuál es el riesgo que corre un usuario en el momento de ingresar a una página en internet, de responder un correo no deseado, de abrir nuestros dispositivos móviles en redes no seguras. Todo este tema es lo más importante y cómo podemos prevenirlo desde la concientización y la capacitación que le podemos dar a nuestros usuarios. Una vez dada, como es estas recomendaciones en general, les vamos a presentar dos productos que tiene Epicor para poder apoyarlos en esas recomendaciones. Tenemos dos productos. El primero es Epicor Security Suite, donde tenemos 4 componentes. Tenemos un firewall de red administrado, donde podemos monitorear la entrada y la salida de datos y la entrada y la salida de usuarios. Esto es importantísimo que lo podamos tener. Epicor nos lo ofrece, ¿sí? Segundo, la protección avanzada de endpoint. Todos los días queremos que nuestros usuarios, esto está evolucionando a que nuestros usuarios tengan acceso a la información de dispositivos móviles como los celulares, como las tablets. Entonces, todo este producto, este componente está diseñado para proteger aún más nuestros dispositivos móviles de nuestros usuarios, ¿sí? Copias de seguridad de datos en la nube, ya lo hemos hablado, es muy importante que la custodia de nuestros datos esté en una empresa de software que respalde esta información, que sea segura, que todos los días aprenda, que genere parches de seguridad, que actualice todo este tema de seguridad. Y el otro es la redundancia del Internet, tener acceso y conexiones, tener más de un acceso a nuestras redes de Internet para asegurar la disponibilidad de los servicios y tener en cuenta que en algunos casos cuando nuestro servicio de Internet falla, puede generar una falla de seguridad y es ahí donde podemos tener ataques de ciberdelincuentes. Listo. El otro componente, el otro producto que Epicor le puede ayudar, basado en las recomendaciones que se entregan, es niveles avanzados de seguridad y cumplimiento, ¿sí? Hay que tener en cuenta que lo que ofrecemos desde Epicor son 3 componentes. Son protocolos de seguridad, 1. 2, son personas expertas, equipos de personas expertas trabajando en esto. Y tercero, son herramientas de tecnología. Basado en estos 3, tenemos estos componentes. Entonces, niveles avanzados de seguridad y cumplimiento, entonces son protocolos, indica cuál sería la estructura, cuáles serían las personas que tienen acceso a cierta información, en caso tal de que pase algo, cómo actuar, ¿sí? Protocolos. El segundo es equipos de seguridad y cumplimiento, son grupos de personas que nos ayudan a monitorear y a hacer que se cumplan estos protocolos de seguridad que hablamos en el primer punto. Centros de confiabilidad en la nube 24/7, o sea, son personas dedicadas a apoyar los usuarios en caso de que tengan dudas con el tema de seguridad o que tengan algún ataque. Entonces van a tener un respaldo de gente experta en cualquier momento, 24/7. Visibilidad centralizada de inteligencia de seguridad. Como hemos hablado, tenemos usuarios en muchas geografías, tenemos usuarios utilizando muchos dispositivos móviles, entonces necesitamos
controlar y tener seguro todas estas personas, todos estos usuarios, todos estos dispositivos móviles en contra de que tengamos algún fallo de seguridad. Entonces lo tenemos que ver centralizado todo. Todo el tema de backup y recuperación de datos. Y tengan en cuenta esto, o sea, Epicor ya tiene un producto especializado solo para ransomware. O sea, ya es tan importante el tema del ransomware a nivel de riesgos que Epicor ya diseñó una solución especificada para este ciberataque. Y la reducción de superficie amenazada. Generalmente cuando en el sistema se identifica que hay una amenaza, que hay una falla de seguridad, lo que hace Epicor es aislar ese sistema para que no se riegue por el resto de la red. Listo. Listo. Adicional de Epicor, ¿cómo le puedo ayudar? Los invitamos a ser parte de esta evaluación, ¿sí? De evaluar su riesgo. Entonces, lo que se tiene es una encuesta por medio de preguntas para que usted pueda diagnosticar y tener una respuesta de qué tan seguro está su sistema actualmente con base en la información de su compañía. Entonces, en un momento les vamos a compartir este link para que usted pueda identificar cuál sería el riesgo al que está expuesto. Sigamos. Los datos, vamos a hablar de datos. Puede decir como datos curiosos. Vamos a hablar de datos a nivel mundial, de ciberataques y de ransomware, ¿sí? Entonces, en 2022 hubo ataques cada 2 segundos, ¿sí? De ciberataques a nivel mundial. En 2019 era cada 19 segundos. Vean cómo está incrementando los ciberataques. Segundo, el 300% de aumento en costos por daños desde el 2017. Esto es específicamente desde el ransomware, ¿sí? Costos de ransomware, de daños por ransomware en el 2022 fueron 20 billones de dólares. En 2017 eran 5 millones. O sea, esto va en aumento. Esos dos anteriores es como para reforzar que es un tema que va en aumento y cada vez lo vemos más seguido, más cerca a nosotros. Tercero, para el 2023 se estima que a nivel mundial en ciberataques va a haber un costo mundial de 8 trillones de dólares. Si los ciberataques fueran un país, sería la tercera economía del mundo, después de Estados Unidos y China. Mucho dinero se maneja en estos puntos. El otro, y ya habíamos hablado de esto, miren este dato tan importante, el 91% de los ciberataques son generados desde los correos electrónicos, ¿sí? Los hackers identifican que la mayor vulnerabilidad de los sistemas son los usuarios. Entonces, por medio de su correo electrónico, pueden meterse con un clic, con un correo no deseado. Y también me parece importante resaltar acá, ya se está como viendo casos de que los ciberdelincuentes roban conversaciones de los correos. Generalmente utilizamos los correos para para tener trazabilidades o para dejar constancia de que se hizo algo, y muchas veces esto lo puede robar el ciberdelincuente y hasta el ciberdelincuente le puede responder a otro compañero de trabajo. Es importante tener en cuenta esto. Y el último, que me parece también muy interesante, es que ya se está viendo la modalidad de ransomware como servicios. Generalmente nosotros, las compañías de tecnología, estamos volcando todo a tener el software como servicios, ¿sí? Entonces tenemos una prestación de un servicio de software y contraprestación de eso nos pagan un fee mensual, ¿sí? Digamos que eso es como lo que estamos tratando de llevar las empresas de tecnología. Los ciberdelincuentes también lo están haciendo, ¿sí? Entonces generan una estructura, un software, unos protocolos, unos manuales, una estructura como tal, para poder vendérselas a otros ciberdelincuentes para que puedan ejecutar estos ransomware, ¿sí? Entonces tenemos ya ransomware como servicios. Todos estos datos los tomamos de Cybersecurity Values, la revista en la edición de octubre de 2022, y de Forbes México de marzo de 2023. Eso me pareció como interesante compartirlos. Estos son los datos a nivel mundial. Vamos a ver datos a nivel Latinoamérica. Vamos a ver la región, ¿sí?
Entonces, Brasil, México, Colombia, Perú y Chile son los países con más ataques, según Kaspersky. Miren este dato que es hasta difícil como de cuantificarlo. 360.000 millones de intentos en Latinoamérica de ciberataques. El 52% pasó en México, 29% en Brasil, el 6% en Colombia, el 4% en Perú. Generalmente vemos como en tema de flujo de información, en cantidad de usuarios, México y Brasil son muy importantes. El siguiente, la demanda promedio de ransomware en Latinoamérica es de $650,000. Eso es lo que pide un hacker por liberarle la información. Y el pago, cuando se paga más o menos $350,000. Esto es según Forbes. Leyendo este artículo, preparando la información para ustedes, en el mismo artículo Forbes recomienda que negocie el rescate, o sea, que negociando se puede ahorrar $300,000. Entonces, me pareció curioso que recomendaran que se hiciera una negociación. Manufactura es la más atacada en 2022. Aquí nos dan un dato de 447 empresas fueron expuestas en sitios de filtraciones, ¿sí? Entonces tenemos un tema de doble extorsión ahí, ¿sí? Es importante tener en cuenta esto. Las pymes fueron las más atacadas. Para las pymes, digamos por su estructura, no tienen como prioridad el tema de la ciberseguridad. Entonces, esto lo identifican los ciberdelincuentes y es ahí donde empiezan a atacar más estas empresas. Entonces, ya lo tienen identificado y es un foco de ataque para ellos. ¿Listo? Y salud, educación, finanzas y manufactura fueron los sectores más atacados. Esto lo dice Kaspersky. Sigamos. Y ahora vamos a hablar de un top 5. Vamos a hablar del top 5 de ataques de ransomware en Latinoamérica, ¿sí? Y esto lo hicimos en nivel, pues en cantidad del valor del rescate que pedían los ciberdelincuentes. Entonces, empecemos. El primero fue la Caja de Seguro Social de Costa Rica. Esta empresa es una empresa estatal que se dedica a manejar la salud y la pensión de las personas de Costa Rica, y en 2021 tuvieron un ataque de ransomware y les estaban pidiendo $30 millones, ¿sí? Este rescate no fue pagado. El segundo es Telecomunicaciones OI de Brasil. Es una empresa dedicada a servicios de internet, servicios de telefonía, servicios de televisión. En junio del 2021 tuvieron un ataque de ransomware y les pidieron $17 millones. Y este rescate fue pagado. El tercero, EPM, en Colombia, es una empresa de servicios públicos, energía, gas y agua. En septiembre de 2021 tuvieron un ataque y les pidieron $12.5 millones. Este rescate no fue pagado. El cuarto es JBS, es la empresa más grande en procesamiento de carne del mundo, ¿sí? En Brasil, de Brasil. En mayo de 2021 tuvieron un ataque y les pidieron de ransomware y les pidieron $11 millones y los pagaron. Y por último, el Ministerio de Salud de Brasil, en noviembre de 2020, esta empresa pues, estuvo atacando el COVID, pero adicional también tuvieron un ataque de ransomware por $10 millones y les tocó pagarlos. Listo. Continuemos. Creo que ya vamos por las conclusiones. Entonces vamos a hablar de las conclusiones. La primera, el ransomware es una amenaza real y cada vez más común. Como habíamos hablado, tenemos clientes, tenemos conocidos, clientes de nuestros colegas, y me imagino que ustedes han tenido compañeros, socios, conocidos de la industria que han sufrido un ransomware en las compañías. O sea, esto no es en las películas, esto está pasando actualmente y cada vez más. El segundo, los ciberdelincuentes utilizan técnicas cada vez más sofisticadas en términos de negociación, ya son muy ágiles para la negociación. Obviamente las tecnologías de informáticas todos los días aprenden, todos los días conocen más a las víctimas, todos los días saben cuáles son los datos que más se pueden robar, todos los días se comunican. Entonces cada vez
van a aprender más, cada vez tienen más información, cada vez tienen acceso a más datos. El otro es esencial ser proactivo para proteger sus sistemas y datos. Ya lo hemos hablado, lo primero es ser proactivo y prevenir este tema de ransomware y tener unos sistemas bien protegidos para que no tengamos un percance como estos. Para mitigar el impacto del ransomware es necesario un enfoque integral. Como habíamos hablado, cada vez nuestros usuarios están geográficamente ubicados en diferentes latitudes y con diferentes dispositivos móviles. Entonces no podemos solo proteger el servidor, solo los computadores o los PCs que tenemos en la organización, sino que a nivel de en cualquier lugar que estén ubicados y cualquier dispositivo deben estar protegidos, porque eso también lo conocen los ciberdelincuentes y se pueden aprovechar de esto. Epicor ofrece disponibilidad, escalabilidad, seguridad y eficiencia en costo para protegernos de la ciberdelincuencia. Tengan en cuenta que todos los desarrollos, todos los recursos que utiliza Epicor para mejorar la seguridad de sus clientes, lo hace una vez, pero lo hace para todos. Y cada vez aprende más de las necesidades que tiene cada cliente y de los aliados en tecnología que nosotros tenemos. Entonces, es muy probable que una empresa por sí solo, un cliente por sí solo no lo pueda hacer, sino que lo tiene que hacer una empresa como nosotros de tecnología que sabe y aprende todos los días de todo este tema de seguridad. Y por último, en Latinoamérica falta conciencia sobre la seguridad. No es una prioridad, no es una prioridad lastimosamente para nosotros no es una prioridad el tema de ciberseguridad. Invertimos poquito en tecnología, ¿sí? Y en capacitación, que habíamos hablado que era de las cosas más importantes y primordiales para la ciberseguridad. Y esto ha permitido y ha identificado que los hackers aumenten los ataques. O sea, ya saben que no es una prioridad, entonces enfocan sus ataques y sus esfuerzos en estas empresas en Latinoamérica. ¿Listo? Con base en lo que les dije, y si tienen dudas, preguntas, creo que este es el momento para hacerlo. Estamos abiertos pues, a responder preguntas. Buenísimo, Carlos, muchas gracias por toda esta información de tanto valor que hoy nos traes. Ahí Vanina pregunta en el chat si es recomendable alertar a la policía si tenemos un ataque de ransomware y qué es lo primero que tenemos que hacer cuando nos contacta un hacker. Gracias por la pregunta. Generalmente, de alertar a la policía, claro, hay que tener en cuenta que es muy importante dejar los registros y muchas veces las empresas que sufren ciberataques no registran esta información y es muy probable que sean los datos más grandes de lo que están en los registros. Entonces, de una vez es recomendable hacerlo, pero generalmente la policía no puede hacer mucho. ¿Listo? ¿Y qué es lo primero que debo hacer cuando un hacker me contacta? Lo primero es contactar a un experto en seguridad si no lo tiene. Me parece que eso es lo más importante, ¿sí? Seguir las recomendaciones y pues aislar todo este tema de la parte donde fue vulnerable el sistema. Pero lo primero es contactar a un experto en seguridad. Buenísimo. Ahí están preguntando también si ustedes pueden trabajar en conjunto con una empresa dedicada a servicios de ciberseguridad. Qué buena pregunta. Generalmente lo que nosotros hacemos es apoyarnos mucho en nuestro equipo de trabajo y nosotros trabajamos aliados con Microsoft Azure, ¿sí? Para todo este tema de seguridades en la nube, ¿sí? Entonces digamos que tenemos un aliado con toda la espalda del mundo para soportarnos y ayudarnos a todos estos temas de ciberseguridad. Pero si es un tema en específico, creo que lo podemos revisar. Buenísimo, Carlos. Bueno, muchas gracias. Igual los invitamos a los que los que quieran la demo, que nos envíen un mensaje en este momento en el chat y nosotros nos estaremos contactando con ustedes, contactándolos con Epicor también. De todas maneras, si les quedó alguna duda o consulta, tienen los datos de contacto
acá de Epicor para ver si se ajusta a lo que están buscando ustedes para su empresa en este momento, los pueden contactar a ellos y de todas maneras este evento va a quedar grabado y lo pueden ver en Compara Software Eventos por si alguien de su equipo no haya llegado a este evento o quieren repetirlo, pueden encontrarlo ahí y enterarse de los nuevos eventos que tenemos en camino. Te agradezco mucho, Carlos, por toda esta información que nos brindaste hoy y esperamos encontrarnos nuevamente en un próximo evento. Chao, muchas gracias. Que estén bien.